Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, Sanación Cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah Práctica, Introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. El 8 de marzo de 2011, en Ituzaingó, ciudad del Gran Buenos Aires, Argentina, Adam Nikala salía junto a su familia rumbo a la plaza local. Eran las 8 de la noche y estaban transitando el camino de salida a través del jardín, cuando observaron viniendo desde el sudeste un gran ovni triangular, que se movía lentamente. A unos 60 metros sobre sus cabezas, pasó exactamente por encima. Se produjo un cono de silencio. El triángulo se vio perfecto, con sus luces verde, rojo y amarillo en sus vértices, y una gran luz turquesa como si fuera de plasma en medio del objeto. Se ven todos sus detalles y en la parte posterior una especie de toberas de cola. El material era gris metálico oscuro. Adam salió corriendo a buscar su cámara, abre la puerta con la llave, toma su cámara y sale de nuevo al punto. Al llegar su familia le dice que en el segundo que él corrió en búsqueda de la cámara, el objeto realizó una aceleración rápida y un ascenso de unos 1000 ms. Al salir Adam ya lo veía pequeño y a lo lejos, y eso es lo que logró filmar. Después de ese primer evento Adam tuvo infinidad de contactos con esta tipología de ovni, y finalmente lo pudo capturar de noche, y hasta de día. Los contactos siguieron hasta el día de hoy. Este evento dio lugar a que la prensa argentina vuelva a poner el foco en el tema ovni, dejado de lado por mucho tiempo luego de los casos del Uritorco en los 80s y el caso Bariloche en los 90s. Testimonio ovni. Investigación ovni y del contacto. Desde dentro. Shalom Uberajá para todos. Testimonio OVNI Podcast, programa 18,
¿Cómo les va? Yanato va Umetuká, grabando este programa el día de Rosh Hashanah. Ya terminé con todas las oraciones, ya escuché el shofar, cumplí con todas las misbot, tuvimos horas y horas disfrutando de las ceremonias con la gente de Amihai. Y bueno, ahora ya estamos ya entrada la tardecita, estamos para la segunda festejo acá en el exilio, pero tenemos un ratito y vamos a investigar y hablar de ovnis. El caso Holloman. ¿Qué es el caso Holloman? ¿Y hacia qué está ligado? El caso Holloman es un supuesto caso de aterrizaje en la base aérea Holloman en Nuevo México. Se habría producido en el año 1954, pero al parecer hubo más de un aterrizaje en esa base, y también se habla de un aterrizaje en el 71 y también se habla de un aterrizaje 10 años después, en el 64. ¿Qué es lo que queda en claro, no? Estuvimos mirando muchísimos trabajos, estoy muy metido ahora con viendo los documentales de media hora, de 22 minutos, de la investigadora norteamericana Paola Harris, que me gusta el enfoque que está poniéndole a su trabajo, con mucha preponderancia hacia el mismo lado que prácticamente que siempre fui yo y unos cuantos más. Le está dando mucha y le dio mucha importancia al Perú, y bueno, y sobre todo ella dice, y que creo que está en lo cierto, que hay un interés por parte de la Nahash, de los intereses de lo que se llama la élite oscura, los falsos Yudim, los Erev Rav, en meter miedo. Y en ese énfasis por meter miedo cambiaron incluso la ufología, porque la ufología de los 50, de los 60, después del caso Roswell, del 47 en adelante, cuando nace la ufología, 50, 60, hasta los 70 y pico, siempre fue al estilo como Billy Mayer, Siragusa, nuestros hermanos mayores, contactos con seres de Venus, de las Pléyades, de Alpha Centauri, Vlado Kapetanovic, Sixto Paz en el 74. ¿Y qué sucede? Ahora, a partir de los 80, con la irrupción de la técnica y de Hollywood, y sobre todo la implementación de los planes más digamos trabajados de la élite global, empezaron a girar toda la tipología de los seres, darle preponderancia a lo que se llaman seres neutros y seres negativos, a los grises, específicamente a ciertos grises que vendrían de afuera, como los grises del planeta Serpo. Muy interesante el proyecto Serpo. Hubo un proyecto clasificado llamado el proyecto Serpo, que deviene de estos encuentros en la base Holloman, que también está metido el poder político. Después vamos a hacer el raconto de todos los presidentes que están sabiendo de todo esto. Eisenhower, Truman, Eisenhower, Nixon, Kennedy, Nixon, todos. Obviamente George Bush padre, ex miembro de la CIA, de alto rango de la CIA, George Bush hijo, Reagan antes, obviamente Jimmy Carter, que tuvo sus eventos antes de eso. Obviamente Bush hijo, dije, Clinton, Trump en su primera presidencia, Biden y ahora
Trump en su segunda presidencia. El relato moderno del aterrizaje en la base Holloman se popularizó durante la producción del documental UFOs, Past, Present and Future de 1974 del realizador cinematográfico norteamericano Robert Emenegger. En la película se incluye una secuencia dramatizada que describe a ciertos objetos detectados, un helicóptero que toma una filmación y una supuesta nave que aterriza en la base, y una fotografía tomada, una captura fotográfica tomada de supuesta filmación, ¿no? Al parecer, los coroneles del alto mando de la USAF habrían permitido a este realizador y le habrían pasado metraje de filmaciones hechas por la USAF en esta base, precisamente en el primer aterrizaje en 1954. Bueno, parte de ese metraje luego es desclasificado por Rusia. Rusia roba este metraje y lo ponen a la luz. Lo sacan a la luz por orden directa del señor Vladimir Putin, obviamente. Yo les conté, en algún momento les conté que fui entrevistado por gente de Rusia que se hicieron pasar por periodistas de Russia Today. Resulta que supuestamente la nota era de Russia Today. Yo lo cité en una plaza porque ya pensé que ya tuve como un presentimiento de que acá algo venía medio raro. Entonces les digo, bueno, nos encontramos en una plaza en Flores. Yo creo que ya lo conté, lo hablé. Y bueno, llegaron con un móvil, con una camioneta, 2 personas de traje. Tenían el micrófono con el pompón de Russia Today, me empezaron a hacer preguntas, pero como venían las preguntas, yo me fui dando cuenta que estos periodistas sabían más del tema porque un periodista normal, generalmente de los que cubren notas en los países, sean argentinos o rusos, no suelen saber tanto el tema OVNI, y esta gente sabía demasiado. Entonces ya me empecé a dar cuenta por el tipo de preguntas que hacían, que estaban muy interesados, y bueno, yo en todo momento colaboré, no tuve problema en colaborar, y de paso terminé preguntándoles a ellos, ¿no? Porque es como que también ellos se dieron cuenta que yo me di cuenta, y le terminé preguntando a ellos ciertas cuestiones. Y una de las cosas que me contaron, yo le pregunté específicamente por Sky Bob, que yo había estado investigando, buscando el origen del metraje de los videos de Sky Bob, que algunos escépticos lo ligan a un realizador de Los Ángeles, un pibe joven, pero nada que ver, no es así. Y cualquiera que vea los videos se da cuenta. Hay unos 4 videos diferentes de diferentes momentos. La nave, un helicóptero típico de los helicópteros de los que usaban en Vietnam y antes también, que está aproximándose a la base con un ovni al lado, y filman desde el helicóptero la nave que los va acompañando. Acto seguido, otro pedazo de metraje que se ven a los 2 EVEs caminando por la pista, y se ven los pasos de los oficiales que van caminando al lado de ellos. Esto salió en el año 2011, estos videos. El After Effects no estaba tan desarrollado como para hacer esa calidad de videos. Y lo más impresionante es que acto seguido hay una filmación de cabeza a pies de este ser
en un lugar donde hay azulejos detrás, que parece ser como una enfermería de una base precisamente, donde se lo ve que prácticamente parpadea. Hay un montón de detalles que, si de ser animación, la verdad que tiene que ser, es un tremendo genio. El que lo hizo sería directamente a nivel Hollywood, del más alto nivel, incluso de mucha más. Ni siquiera los Sebes de Taken, de Spielberg del 95 tienen la calidad que tiene estas imágenes. Entonces todos sospechamos de eso, porque justo la cuenta que difunde era Iván 035, si mal no recuerdo, la cuenta de YouTube que difunde. Esa cuenta todavía está, pero este Iván 035 lo levanta de otra cuenta que también tenía un nombre ruso. Esa cuenta original desaparece, queda solo Iván 035, que todavía pueden encontrar los videos ahí. Entonces yo le pregunté directamente a estas dos personas sobre esos videos concretamente. Esos les pregunté porque tenían un membrete ruso, y después venía el membrete, la intro, digamos, de la CIA, del FBI, del típico clasificado que ponen en la previa antes de un metraje. Y me dijeron, sí, eso fue desclasificado por orden, seguramente es desclasificado por orden del presidente. En Rusia, me dijeron concretamente, en Rusia no se hace nada sin el visto bueno del presidente, de Putin, ¿no? Entonces ahí entendí, no hubo más preguntas que hacer, porque entendí que venía de muy arriba la decisión de sacar a la luz esos videos. Ustedes saben que Rusia tuvo todo el tiempo, década del 70, década del 80, década del 90, espías, década del 60, 70, 80, 90, 2000, espías viviendo dentro de los Estados Unidos. Hasta hay series y películas que hablan al respecto. Y muchos no fueron descubiertos y trabajaban muy bien y mandaban inteligencia y datos, obviamente, a Rusia, primeramente en la época de la Guerra Fría, al Kremlin, en la época del anterior presidente, antes de Boris Yeltsin, el anterior, el que tenía la mancha en la cara, que no recuerdo, Gorbachev. Gorbachev, después vino Yeltsin y después vino Putin. Pero bueno, se trataría de este mismo aterrizaje de Holloman, de la base Holloman. Y al parecer el gobierno de los Estados Unidos ha tenido muchos más que un contacto con estos seres. Han sido más de uno, obviamente, y ahora vamos a ir viendo. Pero lo que decía, y que estoy de acuerdo, Paola Harris en sus documentales de Maussan Televisión, que están muy buenos, los recomiendo que vayan a ver los mini documentales de Paola Harris de 22-23 minutos. Obviamente se emiten en 30 minutos, ¿no? En Maussan Televisión, por eso duran 22 minutos. Ella dice que hubo un interés en desviar la tipología de seres, en vez de casos de seres amigables, pasarlos a abducciones, miedo, para generar miedo en la gente. Obviamente que siempre estuvieron todas las tipologías y siempre hubo más de una tipología de extraterrestres. De las tres columnas, de la columna del medio, de la columna de la derecha, de la columna de la izquierda en Kabbalah. Buenos, malos y neutros, para que ustedes entiendan. Entonces, estos seres de los llamados grises serían neutros. En algunos casos hay ciertos tipos de grises que son malos, sobre todo los que están haciendo abducciones, que primero estaban haciendo abducciones. También hubo abducciones sobre seres humanos y hubo mutilaciones de seres humanos.
Eso lo dejó bien en claro, por ejemplo, el periodista español Pablo Villarrubia Mauso. Yo tengo varios libros que salieron en la editorial de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, donde Pablo Villarrubia directamente abarca los casos negativos de ovnis, todos los eventos que terminaron mal, como la represa de Guarapiranga, que hubo 2 mutilaciones donde aparecieron las personas mutiladas como si fuesen las vacas. Algo pasó en el medio, el caso de Chupa Chupa de Brasil, de las luces del Capitán Holanda. Algo sucedió en el medio que de golpe dejaron de estos seres grises, muchos de ellos intraterrenos, dejaron de robar seres humanos y se pusieron a abducir ganado y animales de granja. Evidentemente ha habido un apriete cósmico, como el que va a haber dentro de muy poquito, que yo ya les hablé en un programa, creo que fue el programa 14. Presten atención a eso que dije, porque eso está pasando y irremediablemente se va a cumplir y va a pasar. Ya está sucediendo. Hay sobradas evidencias de que hay una marcada de terreno de la llamada Confederación de Mundos. Para que les quede bien claro a la humanidad que nosotros no somos los dueños del planeta Tierra. Nosotros estamos acá porque nos sembraron acá, pero el planeta Tierra no es nuestro. No tenemos tecnología para superarlos a ninguno de los extraterrestres superiores. Nuestra tecnología al lado de la tecnología extraterrestre es obsoleta. Ellos pueden paralizar a la humanidad si ellos quieren, como la película del 51 y su remake de 2008, El día que paralizaron la Tierra, del extraterrestre Klaatu. Ahí el extraterrestre Klaatu venía a avisar a la humanidad de que tenía que cambiar, de que tenían que dejar de tirar bombas nucleares, y algo de eso también ese realizador algo también sabía. Y bueno, ellos tienen una tecnología que nos pueden dejar absolutamente obsoletos, nos pueden anular en todo sentido. Ninguna fuerza aérea del mundo, ni la china ni la norteamericana, es dueña de su cielo. No tienen nada que hacer al lado de los ovnis, no tienen nada que hacer al lado de los artilugios de la Confederación de Mundos, a pesar de que han derribado algunos ovnis. La Fuerza Aérea Norteamericana, China, la rusa, han derribado algunas naves de las técnicas, digamos, metálicas de los grises, específicamente. Pero las naves más evolucionadas, más energéticas, las que ya tienen más que ver con energía, con plasma, esas no las pueden derribar. Quedó demostrado en el video que desclasificaron en el Congreso de los Estados Unidos, donde le tiran un misil Hellfire desde un dron a un objeto que estaba siendo perseguido por la cámara del dron, y le tiran un misil o desde un portaaviones, donde sea, que estaban marcando a ese objeto que pasaba por el océano, cerca en el mar, al costado de Yemen, y zona conflictiva si las hay. Y ese objeto directamente sale victorioso, le tiran un misil y no le hace ni cosquillas. Parece que salen 2 pedacitos que finalmente es como que se vuelven a adosar al objeto principal. El objeto principal cambia de rumbo y sigue. O sea, evaden el ataque de ese misil. Ese tipo de naves que estaba, ese tipo de objeto, ser que estaba volando y estaba siendo tomado por la Marina de los Estados Unidos, fue atacado. Como siempre digo, los peligrosos somos nosotros. Acá lo que le queda claro a la Confederación de Mundos,
que el ser humano es el que tiene que cambiar, porque en realidad los monos con navaja somos nosotros, la humanidad, el planeta Tierra es el peligro. La gente del planeta Tierra y sobre todo los dirigentes y presidentes que están en este momento a la cabeza de las naciones son un peligro potencial. Son gente que están locos, que están poseídos por demonios. Yo ya les expliqué que están poseídos por demonios que se llaman los Giborim, los deseosos del poder. Entonces, la humanidad que va atrás de todo ese entramado de la Nahash es un peligro para la Confederación de Mundos. Por eso nos vigilan, por eso están alrededor del planeta Tierra. Porque representamos un peligro cósmico. Nos podemos autodestruir y provocar problemas al resto de los mundos. Ese es el por qué están alrededor de nosotros. Nos creemos que somos lo más grande, los superiores, que somos el centro del universo. A lo largo de los siglos el catolicismo vendió esa idea de que somos el centro del universo, que somos superiores. No es así, señores. El Creador creó multiplicidad y lamento informarles que hay seres mucho más superiores que nosotros y que en realidad año 2025, primero de Tishri del 5786, 23 de septiembre de 2025, el problema que hay en el cosmos se llama planeta Tierra y se llama ser humano. Hasta tanto el ser humano no cambie, que eso es lo que están tratando de darnos mensajes en cuanto a eso, que tenemos que cambiar. Afortunadamente están pasando cosas, están naciendo generaciones que están cambiando y ese cambio se va a producir, pero siempre el peligro fuimos nosotros. Vamos a un corte y seguimos hablando del aterrizaje en Holloman. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. This is Colonel Horner, yes? Yes, an unidentified vehicle. You warned the aircraft again? 142, turn left. What's its shape? Radar contact. Check Edwards? Civilian patrol? Okay, all right. It's down to red alert. Unidentified aircraft approaching. Hey, Bill, give me a quick check with Wright Patterson Intelligence. There may be an experimental craft from somewhere, I don't know, here. Alert the fire chief and security and safety.
interceptors are dispatched to escort the unidentified crafts out of the area. During a routine photographic mission, a tech sergeant and staff sergeant of the base photographic team were aboard a helicopter at the time and run off several feet of film of the three objects, one of which breaks away and begins a descent. A second high-speed camera crew on the ground runs off approximately 600 feet. The cameras continue to roll as the extraordinary vehicle comes into view. It hovers, almost silently, about 10 feet off the ground for nearly a minute and yaws like a ship at anchor, then sets down on 3 extension pads. The commander and 2 officers, along with 2 base Air Force scientists, arrive and wait apprehensively. A panel slides open on the side of the craft. Stepping forward, 1, then 2, and a third, what appear to be men dressed in tight-fitting jumpsuits, perhaps short by our standards, with an odd blue-gray complexion, eyes set far apart, a large pronounced nose. They wear a headpiece that resembles a rope-like design. The commander and the 2 scientists step forward to greet the visitors. Arrangements are made by some sort of communication. Muy bien. Testimonio OVNI Podcast, programa 18, segundo bloque. Acabamos de escuchar el audio de el documental UFOs Past, Present and Future de Robert M. Neger del 1974. Supuestamente contiene unos 8 segundos de un aterrizaje de un ovni en el año 1971 en la base Holloman. Ya les dije que se calcula, y hay un corrillo muy grande en la ufología norteamericana y en la mundial obviamente, de que hubo más de un encuentro entre los Zeta Reticuli, los Serpo, los grises de Zeta Reticuli, hubo más de un encuentro con los militares norteamericanos, que obviamente todo clasificado, todo secreto, y le habían dado un montón de metraje a la productora de Robert M. Neger. Él cuenta, y finalmente se lo sacaron. Cambió la cuestión que él pudo poner esos 8 segundos. Si ustedes ven esos segundos de cuando está la base, está todo muy cinematográfico. Ustedes van a ver que hay un enfoque a los teletipos, a los fax que se usaban en ese entonces. Yo creo que eran máquinas tipo de teletipo. No sé si existía el fax en los 70, el fax vino después, en los 80 me parece. No sé si en Estados Unidos ya había fax. Pero una especie de teletipos que se usaban. Hay 2 teletipos. Van a ver que hay teléfonos, de esos tipos de teléfonos, del tipo de para hacer llamadas importantes, radios para comunicarse con personal de la base, de onda corta, radios de onda larga. Y hay un camarógrafo que enfoca a alguien del personal de la torre de control de la base, enfoca hacia las montañas de Holloman. Que la base Holloman es el escenario de la foto que está en el libro que yo les hablaba el otro día de Robert Greenwald. En la foto de portada, ese ovni que la mayoría de los investigadores dan por sentado que es un ovni, lo quieren tomar algunos como que por ahí la testigo se bajó del auto porque vio algo y lo que sacó es una prueba de misil, pero se ve muy muy marcado el contorno de una nave. Entonces para mí es ovni, no es misiles. En el libro un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald, que hablamos en programas pasados.
sobre ovnis en Perú. Y venimos hablando de ese libro. Bueno, en la tapa está esta famosa foto que habría estado tomada en la base Holloman. Entonces les decía que el personal de la torre filma hacia el horizonte, hacia las montañas, y baja un objeto blanco, pero que se ve chiquito, incluso más chico del triángulo de julio de 2013, mayo de 2013 creo que fue que yo filmé un triángulo de día acá en Ituzaingó, y mi triángulo se ve muchísimo más grande que esa filmación, y obviamente mejor filmado, ¿no? Personal, bueno, gente que hay que ver qué tipo de cámara utilizaba, pero bueno, si es personal de torre de control, tiene que estar acostumbrado a utilizar largavistas y a utilizar cámaras. Pero bueno, esa es la imagen que compartieron, unos 8 minutos de un objeto que se nota que va aterrizando y que saca como una especie es como si fuese un ovni tic-tac, que a los costados saca una especie de aletas. No parece ser un avión bajo ningún punto de vista. Y obviamente después se enfoca a los carros de bomberos, a la luz de arriba del coche bomba, de los bomberos, de los coches de las camionetas de vigilancia, de la pista. Se enfoca personal de pista, toda una cuestión así. Se escuchan alarmas, todo muy cinematográfico para la época. Estamos hablando de 1974. Y entre medio pones estas imágenes de este objeto bajando, ¿no? Tranquilamente esto podría ser un experimento social, que los hayan llamado para hacer esto, para ver qué opinaba la gente. Y este hombre dice que es parte, como no le hicieron problema porque él puso 8 segundos nada más de toda la cinta. La cinta, según él, continúa y después la nave desciende, se acercan los soldados, y bueno, él pudo ser testigo del metraje, de que el soldado que va filmando, había gente de fotografía que inclusive dice que también se filmó desde un helicóptero, que se lo enfoca el helicóptero. Se ve que también salen 2 casas de ese momento, ¿no? Y bueno, y que finalmente bajan 2 seres extraterrestres, 2 EVEs, entidades biológicas extraterrestres, que hablan con el personal de pista. Bueno, todo ese material era el del que costaban, que le habían otorgado y que después no le dejaron publicar, ¿no? Y hay una entrevista que le hacen en la televisión a él y al coronel que estaba a cargo, que lo había invitado, que ya están más centrados en años, tienen casi 80 años en esas entrevistas, donde cuentan lo mismo, que así sucedió y él logró insertar unos 8 segundos del metraje porque más no le permitieron, porque lo declararon obviamente material clasificado, ¿no? Pero todo como se da la cosa, a mí me huele a experimento social, sinceramente. Pero más allá de esto no sé qué quisieron hacer con este documental, donde aparece Hynek, aparece Jacques Vallée, muy interesante lo de Jacques Vallée. Dice que estaban recibiendo reportes de todo el mundo en ese momento. Estamos hablando de 1973, 1974. Hynek era el asesor del gobierno de los Estados Unidos en materia de ovnis en ese momento. Y Jacques Vallée agarra un planiferio y dice: nos llegan reportes de África, nos llegan reportes de Oceanía, de Asia, y después dice de América, y señala al Perú. Directamente señala al Perú. Ese es el detalle cuando señala América, y no porque tranquilamente podría haber indicado más abajo, más hacia la Patagonia o más hacia Venezuela, al norte, o Brasil. Sin embargo, señala directamente con su dedo al Perú, ¿no? Así que muy interesante ese detalle,
que estuve mirando ahí, porque obviamente estuve reviendo ese documental que ya lo había visto en alguna oportunidad. Pero a mí me suena más que nada eso, más allá de los valiosos aportes y opiniones de Hynek, de Jacques Vallée. La hechura de su documental me suena más a experimento social de parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero nos da la pauta de que realmente varias cosas estaban pasando por detrás, ¿no? En la narrativa conspirativa, dice acá el informe vinculado al caso, también circula la afirmación muy difundida en medios sensacionalistas de que el presidente Dwight Eisenhower mantuvo reuniones secretas con seres extraterrestres. Algunas versiones de esto sitúan estas reuniones anterior al 71. Habría habido más de una reunión. Habría habido la del 54, donde participó Eisenhower, después en el 64 a los 10 años, después en el 71, desde donde son estas supuestas filmaciones de este documental. O sea que se venían reuniendo con los chicos. No cabe la menor duda de que esto es así. Dice, estas afirmaciones han sido reproducidas por prensa sensacionalista y por programas. Carecen de confirmación documental definitiva. Dice acá el informe que estoy leyendo por parte del gobierno. Y obvio, ¿qué esperamos, chicos? ¿Qué esperan? Que les confirmen a la gente común. Sí, no, la verdad que sí, nos estuvimos reuniendo. No te lo van a confirmar. Fíjense que desclasifican cosas hoy en día. Estamos a septiembre de 2025 y vienen desclasificando cosas a cuentagotas, porque con la cantidad de material que tienen y con la cantidad de cosas que pasaron, que nosotros sabemos, los que tenemos algunos años de haber investigado el tema, sabemos que tienen muchísimo material, que tienen muchísimas capturas, metamateriales, encuentros, investigación sobre los contactados, y que eso derivó en un montón de cuestiones, e incluso en cuestiones de los que ellos no quieren que se hable, como el MK Ultra. El MK Ultra empieza antes. Recuerden que el asesinato de John Lennon fue en diciembre del 80, el 8 de diciembre del 80, por una persona que era un MK Ultra, no me cabe la menor duda. Este señor que no lo dejan salir y creo que no va a salir nunca, y Mark Chapman. Pero para que haga lo que hizo con un disparador que era el libro de Catcher in the Rye, seguramente tiene un entrenamiento de mínimamente 7 años, 8 años o 10 años atrás. Y este muchacho había sido reclutado por CIA. Entonces todos los condimentos dan de que este no era un simple fan, de que fue y lo mató porque estaba celoso de Lennon o porque le tenía bronca a Lennon porque había separado a los Beatles, después se había metido con Yoko Ono y todas las cosas pavadas que se decían y que se siguen diciendo de Lennon, de Yoko y de los Beatles. Pero acá había una cosa mucho más grosa, que todo decantó en cuanto a que John empezó a hacer campaña para la paz, en momentos que estas 13 familias, esta élite oscura, evidentemente no quería la paz, y evidentemente lo habían bajado a Kennedy porque Kennedy quería sacar las tropas de Vietnam, y había un poder que no querían que sigan gastando armamento porque era el negocio ese momento, ¿no? Y de paso sale un loco bohemio como John Lennon a empapelar todo Nueva York diciendo denle una oportunidad a la paz. Lo liquidaron, ¿no? Bueno, todo lo que hay por detrás de eso, famoso proyecto MK Ultra, que sigue hasta hoy, es una derivación de todo lo que hizo el FBI, la CIA, que derivó de la investigación OVNI.
Hay historias con testigos, afirmaciones interesantes, productores de televisión, generales, testigos, supuestas filmaciones, testimonios. Hay muchos ex militares que dieron testimonio de esto. Philip Corso, varios, algunos que Philip Corso creo que murió de viejo, pero bueno, hay otros que no corrieron con la misma suerte. Phil Schneider, un montón de gente. Bueno, de cuestiones que están llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos, Stanton Friedman, Bob Lazar y todos los testimonios que hay. El informe dice, pero no hay documentos gubernamentales que avalen todas estas cuestiones. Obvio que no va a haber documentos que avalen. Y si hay documentos guardados, no te lo van a mostrar. Obvio que no te lo van a mostrar. No te lo muestra nuestra Fuerza Aérea de acá. Y te lo va a mostrar el gobierno de los Estados Unidos. Ya venimos, vamos a una propagandita y volvemos con el último bloque de ovnis en la base Holloman. Shalom Uberajá para todos, los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres, Génesis, péndulo hebreo, árbol de las vidas, gematría, los elementos, los parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. Sanación de la rosa, Magdala y Éfeso. Nueva técnica de armonización y sanación espiritual con geometría sagrada. Yohanan, Miriam y Miriam de Migdal convergieron en Éfeso. Sanación de la rosa. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Tercer bloque, testimonio ovni. Vamos con la última parte. Bueno, acá tenemos detalles de dos supuestos aterrizajes y eventos en Holloman. Vamos a centrarnos en los dos más fuertes que tenemos, que es el supuesto evento con el presidente Eisenhower de 1954, donde se habría entrevistado este hombre con UNEVE en la base, donde sí hay ciertos documentos de que un determinado día, creo que de febrero de 1954, en la base se apagaron todos los sistemas, y donde supuestamente serían las filmaciones desclasificadas por Rusia de Sky Nivov. Sería ese encuentro de 1954. Después está el segundo aterrizaje, el tercer aterrizaje, porque después supuestamente se habla de un segundo en el 64, del que no hay mucha data, pero después está la data de un tercer aterrizaje en Holloman, documentado por
este documentalista, que de apellido alemán, que no lo tengo que leer porque si no me acuerdo, Emenegger, a ver, Emenegger. Entonces, este hombre dijo que había visto mucho metraje, que logró ver todo, eso es lo que declaró, y lo declaró al lado de este coronel en una entrevista que se puede ver, que está en YouTube. El coronel asiente de todo lo que Emenegger dice y asiente de que vieron y tenían todo ese material que luego no les dejaron publicar. Cambió desde más arriba, hubo un cambio y pasó a ser material clasificado, ¿no? En el famoso documental, que vayan a mirarlo, UFO Past, Present and Future, de Robert Emenegger, creo que se llama Robert, bueno, Emenegger es el realizador, de 1974 este documental. Supuestamente documenta 8 segundos de un aterrizaje de un ovni en la base Holloman en 1971. Entonces tenemos en mayo concretamente del 71, que es una versión muy difundida en los foros, en las páginas de ovnilogía norteamericanas y en los blogs, de que habría sido este tercer encuentro en mayo del 71, uno en febrero del 54, el primer encuentro con el presidente Eisenhower, un segundo encuentro en el 64, del que no hay mucha data. Ahí sí que prácticamente no hay nada de data. Y un tercer evento que sí hay alguna supuesta evidencia de parte de este documentalista Emenegger, ¿no? Y un coronel que también asiente, que era el que lo había llamado. En ese momento cumplía funciones para Fuerza Aérea y lo había llamado este cineasta para que haga este documental, ¿no? Hay entrevistas, testimonios sobre la producción de este documental. Bueno, todo esto demuestra que acá estamos. El encuentro 20 o 21 de febrero del 54 habría sido la reunión, el primer aterrizaje en Holloman, de lo que testimonia los supuestos metrajes de Skyny Bob del presidente Eisenhower con los EVEs, ¿no? Y después, en mayo del 71, hay una segunda supuesta evidencia en base a este documental de Emenegger. Pero todo esto, ¿qué nos dice? Que obviamente, y qué nos dijo toda esta desclasificación que se viene dando desde el 2019 de los ovnis Tic Tac de la Marina, de Elizondo, que está puesto con el dedo, y ustedes ya saben lo que pienso, de las audiencias en el Congreso, de la señora Luna, la última audiencia, que creo que fue la mejor de todas por la calidad de la evidencia. Acá hay una evidencia tremenda, que es el ovni este que es atacado con un misilazo y el misil no le hace nada y el ovni sigue. Creo que es la mejor de todas las evidencias que se presentaron. Pero es evidente que algo están captando, algo estaban viendo. Obviamente lo vemos nosotros, los cazaovnis, y tenemos tremendas evidencias, los cazaovnis, y no la va a tener la Fuerza Aérea, no la va a tener la Marina, obvio que sí. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que durante 77 años, 78 años, ya se cumplieron 78 años desde Roswell, desde Corona, nos está diciendo que nos han mentido y nos han cubierto y nos han tapado todas las cosas. Y también esto nos dice que todos los ovnólogos tenían razón en cuanto a muchas de las cosas que se decían, y como también
muchos artífices de la conspiración, llamados conspiranoicos, que terminan diciendo un montón de cosas que después a la larga se termina cumpliendo. Cuando el río suena, dice esa famosa frase, agua trae, ¿no? Finalmente no estábamos tan equivocados, no estaba tan equivocado Fabio Serpa, no estaba tan equivocado Romaniuk. Pedro Romaniuk hablaba del encuentro con Pinky y Lucho Avilés en ese famoso programa del 90 en Crónica TV, que yo lo vi, que estaba Javier Estañaro, Burgos ahí en la tribuna, que transpiraba Romaniuk. Me acuerdo que él hablaba del encuentro del comandante Baltor, un venusino que bajó a darle un mensaje al gobierno de los Estados Unidos y que se reunió también por esos años también con el presidente Eisenhower, porque creo que lo del Baltor fue en el 51, si mal no recuerdo. Bueno, todo eso resulta que es verdad. Vayan a ver en los mini documentales de Maussan Televisión de Paola Harris, donde directamente ella hizo una investigación en terreno, se fue a la casa, hasta todavía existe la casa donde se tomaron las fotos de la supuesta reunión de los venusinos con periodistas. Empezaron a aparecer testimonios de todos lados. Aparecieron, no solo estaba el testimonio del comandante Baltor de parte de este pastor que había escrito el libro, uno de los libros, sino que después apareció otro caso asociado de otra persona que también escribió otro libro por otro lado, pero que cuenta de esos encuentros y de que esos encuentros de seres de Venus muy similares a nosotros, realmente se habrían producido. ¿Qué estamos viendo con todo esto? Que nos han tapado un montón de cosas, y no solo nos taparon un montón de cosas, nos cubrieron de que tienen todo bajo control, dejan en claro que quieren apoderarse de la tecnología de los extraterrestres, de la Confederación de Mundos, aunque al divino botón, porque seguramente muchas cosas las tienen, pero no las saben usar, no saben para qué es. Y bueno, y que nos han engañado, nos han tapado, han estado interesados en la tecnología, nos han cubierto testimonios, y no solo eso, iba hacia este lado, nos han dado vuelta lo más importante, porque el inicio de todos los contactos eran con seres muy similares a nosotros, pleyadianos. Vamos a sacar las cuentas. Billy Mayer, investigado por el capitán Wendell Stevens, Siragusa, Van Dassel, el vendedor de salchichas de Mont Palomar, ¿cómo que se llama? Bueno, no me olvidé el nombre. Eso ya es la edad, ¿no? Un montón de casos que tienen que ver con seres similares a nosotros, los hermanos cósmicos, los seres del espacio muy parecidos a nosotros, los sembradores de nuestra raza. Por eso somos como somos, porque nosotros seríamos una mezcla de 5 razas, según algunos contactados. Esta es información que le dieron a varios contactados, a Vlado Kapetanovic, a Donato Cervantes, que nosotros somos la fusión de 5 razas extraterrestres, de dos razas pleyadianas, de los arturianos en algunas partes que tienen que ver con la parte álmica, energética, de una partecita que es una quinta parte, es una parte reptiloide, que también eran seres que estaban y están acá en la Tierra,
que después se pelearon con la... antes eran obedientes y lo dejaron de ser. Y bueno, seríamos la fusión de todas estas razas. Y todos los testimonios y todas las culturas antiguas dan indicio de esto. Los Anunnaki, las Vimanas de la India, la Kabbalah, todos te enseñan que fuimos sembrados, de que descendemos de los seres astrales y de que el mundo ya estaba habitado cuando fue descendido la raza similar a nosotros por primera vez acá a la Tierra. O sea, nos han engañado, nos han mantenido por cuestiones de secreto militar, por cuestiones de egoísmo, por cuestiones de querer apoderarse de todo, nos han mantenido en la ignorancia. Pero una de las cosas que yo sé que no van a poder es replicar la tecnología de las verdaderas naves. Nosotros no podemos, ninguna tecnología del mundo, ni los chinos que están avanzadísimos, ni los japoneses, ni los norteamericanos, ni los alemanes, ni los rusos, no podemos hacer nada ante la superioridad tecnológica de la Confederación Galáctica, de la llamada Confederación Galáctica. Están alrededor de nosotros, no intervienen, están mirando, como dije en el primer bloque. Nosotros nos vigilan porque somos peligrosos, somos los más peligrosos del multiverso, por la característica de nuestra naturaleza, hasta tanto no domemos a la parte reptiliana. Toda la confederación de mundos, muchos de los seres de los cuales nosotros tenemos parte de ellos, están alrededor de nosotros. Estamos visitados de hace miles y miles y miles de años por ellos. Los ovnis tienen milenios, muchos milenios, 20.000, 30.000 años que más, desde que empezó la vida en la Tierra, somos visitados y fue sembrada la vida en la Tierra incluso por ellos. Y que la Tierra pertenece a la Confederación de Mundos, y en definitiva la Tierra no es nuestra, sino es de una tecnología superior, un ser superior llamado el Creador o el Ein Sof, como lo quieran llamar, que la mayoría de estos seres de la Confederación respetan y valoran. Una de las cosas que tienen en común todas estas razas es el desarrollo tecnológico, el no egoísmo, el no uso del dinero y un montón de cuestiones, y el respeto por la vida en todas sus formas. Cosas que estamos nosotros muy diferentes a ellos. Nosotros damos realmente vergüenza universal, somos la vergüenza universal, la raza humana, y bueno, nos creemos que somos superiores, que éramos el centro del universo. Los contactos, la Confederación Galáctica están acá para ayudarnos y nos abrieron la cabeza de que no somos el centro del universo, ni nunca lo fuimos. Así que esta es la cuestión. El fenómeno ovni es real, estamos rodeados y el cambio irremediablemente está sucediendo y va a suceder. Como decía un viejo conocido en el curso para psicología llamado Fabio Serpa, que decía: lo que no se puede detener es el cambio. Y cuánta razón que tenía don Fabio. Nos vemos en el próximo programa. Shalom Uberajá para todo. Esto fue Testimonio OVNI, programa 18.